Eh, bueno, yo no los voy a ver, pero si hay alguna intervención, por favor, sin problema. Bueno, compañeros, pues ya estamos en el módulo 3, cuyo nombre es patrones. ¿Sí ven el cambio de las diapositivas? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, el módulo 3, llamado patrones, su propósito es identificar estos patrones o regularidades a través de las cuales se establecen relaciones entre los elementos de una sucesión o secuencia, permitiendo con ello generar un orden específico y que a partir de cierto número de observaciones y datos se logre construir un modelo matemático. Si observamos con atención en la naturaleza, encontramos que existen patrones que se repiten. Por ejemplo, pensemos en el panal de las abejas. Todos identificamos la estructura de las celdas en forma hexagonal, lo cual nos indica que existe un patrón muy claro en la construcción del panal. O cuando observamos una planta, podemos notar que tiene determinada forma en sus hojas y colores que nos permite identificar un patrón que se repite. Esta sucesión de formas nos permite clasificar o predecir cómo van a crecer, cómo se verá en un futuro, ya que cada una de las especies tiene un patrón determinado por su estructura celular. Veamos una sucesión muy importante, se llama la sucesión de Fibonacci, que la creó un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa. Bueno, Fibonacci fue después un sobrenombre que se le puso a este matemático. En uno de los esfuerzos que él estaba haciendo para encontrar cómo se reproducían sus conejos, encontró una sucesión de cómo iban naciendo, cómo se iban reproduciendo. Así que llegó a esta memorable sucesión. La observemos. Empieza con el 0 y así sigue con el 1, luego nuevamente el 1, luego el 2, el 3, el 5, etc. Revisando esta sucesión, ¿alguien me podría decir cuál es el patrón? Adelante, no sé quién sea, pero adelante, por favor, abra su micrófono. Bueno, yo, profe, yo quiero opinar. Bueno, en mi opinión, yo creo que se va sumando. Por ejemplo, tenemos un 0, un 1, ¿no? Después, como resultado, nos va a dar el 1. Después, el 1 y el 1 nos va a dar como resultado el 2. Después, el 2 y el 3, el 5 y así sucesivamente. ¿Alguien más? De hecho, encuentro la misma lógica del compañero. 0 más 1 es igual a 1, luego 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3. Ajá. Pues, encuentro sí el mismo patrón. Ok. En esta secuencia o en esta sucesión numérica,
encontramos que cada uno de los términos es resultado de la suma de los dos anteriores. Fibonacci llegó a esta sucesión al estar estudiando el comportamiento y ver la reproducción de sus conejos. Con ello genera un modelo matemático que es esta sucesión llamada de Fibonacci. Esta sucesión es tan importante, ha sido tan estudiada y tan empleada que llegó a campos como, no nada más en el campo matemático, sino también en el campo artístico e incluso en el campo arquitectónico. Pero veamos el siguiente ejercicio. Dibujemos un cuadrado de dimensiones 1 por 1. Agregamos otro cuadrado con las mismas dimensiones. A este nuevamente le agregamos otro, pero ya del tamaño de la suma de estos dos. Agregamos otro cuadrado, pero ya sumando 1 más 2. Otro más, sumando 1 más 1 más 3. Este otro es con la suma de 5 más 1 más 2. El siguiente, que ya es de 13 unidades, es la suma de 3 más 2 más 8. Si a esta sucesión de figuras le dibujamos en cada una de ellas una curva, nos da la siguiente figura, que es una espiral. Disculpen lo mal hecho, está hecho a mano en mi cuaderno, pero creo que da la idea, ¿no?, de cómo va usando esta secuencia, cómo vamos generando una nueva. Esta espiral es muy famosa porque ha sido empleada en diferentes actividades en la historia de la humanidad. Pero lo increíble es que esta figura está necesariamente puesta en la naturaleza. Estos son unos ejemplos. Cómo esta espiral está inmersa en los fenómenos naturales. Profe, de hecho, quiero opinar. Sí, Bueno, claro. esa espiral también lo utilizan mucho en fotografía para tomar una composición perfecta. Más o menos te tienes que guiar en esa espiral y entonces para que esté todo perfectamente equilibrado en la fotografía. Ok, ¿tú trabajas la fotografía? No, pero tomé unos cursos de fotografía y fue lo que me enseñaron. Perfecto. Bueno, ese es un ejemplo más de cómo se emplea esta espiral. De hecho, también en el área de la belleza, profesor, el compás áureo, también se utiliza en lo que es el visajismo. Perdón, ¿puedes abrir tu cámara, Sí, por favor? sí, sí. Digo que de hecho en el área de la belleza
lo que es el compás áureo también se utiliza para lo que es el visajismo. No entendí el qué. El compás áureo, o No te veo. ¿Quién habla? soy Guillermo Vázquez. ¿Puedes abrir tu cámara, Guillermo? Ya la tengo abierta, profesor. Ok. No te veo, déjame ver. Ok. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, digo que lo que esa figura, le conocemos como compás áureo, o parte del compás áureo, y lo utilizamos también en el área de visajismo en la belleza, por ejemplo, para hacer que las cejas queden bien alineadas, bueno, en lo que es el visajismo en las personas. Visajismo se llama. Ajá. Qué interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, estos son otros ejemplos de cómo en la historia, en varias actividades del ser humano, se ha empleado. Creo que estas imágenes alguna vez ya las han visto y cómo están empleadas, ¿verdad? Esta espiral de la serie de Fibonacci, tanto en pintura, escultura y arquitectura. Actualmente se siguen usando, como dicen sus compañeros, en diferentes actividades. Y por ejemplo, estos objetos que definitivamente pues logran un impacto visual. Se dice que cuando se usa esta sucesión, el impacto es muy importante, muy interesante, porque causa un efecto agradable. Bien, ¿qué es un patrón en matemáticas? Este concepto hace referencia a una repetición constante de números, formas u objetos de manera que formen una secuencia regular. Para describir un patrón se utiliza una fórmula entendida como una regla, a través de la cual se ordenan y relacionan elementos de una sucesión. Identificar patrones es sumamente importante en muchas áreas de las matemáticas, ya que con ello podemos hacer predicciones, así como identificar relaciones entre diferentes objetos y o variables, lo que permitirá solucionar problemas de una manera lógica, disminuyendo la incertidumbre, ya que aplicamos las matemáticas y con ello podemos ofrecer reglas generales, en nuestro caso enfocadas a la administración y el comercio. Regla de la progresión aritmética. Una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante al término anterior, como la secuencia Fibonacci. Regla de la progresión geométrica. Una progresión es geométrica si cada término se obtiene multiplicando un número constante, que se le denomina razón, por el término anterior. Esta habilidad de reconocer patrones numéricos es parte de nuestro razonamiento matemático y es una habilidad que debemos practicar para mejorar nuestro desempeño en las matemáticas. Las sucesiones y series dentro de las matemáticas nos permiten deducir fórmulas para que podamos resolver problemas de manera más fácil. En nuestro ámbito de la administración y el comercio podemos hablar de problemas de interés compuesto, amortización de un crédito,
compras a plazos, etcétera. Todas ellas actividades a las que nos enfrentamos en el ámbito profesional. Una sucesión es un conjunto ordenado de números llamados términos que se designan con una letra y un subíndice que se corresponde con el lugar que ocupan. Los números A1, A2, A3 se llaman términos de sucesión. El subíndice indica el lugar que el término ocupa en la sucesión. El término general es AN, o sea, los anteriores números los podemos resumir o simbolizar como AN y corresponde a un criterio que nos permite determinar cualquier término de la sucesión. Esto es, si seguimos escribiendo A4, A5, A6, todos ellos corresponderían al término general como AN. De acuerdo con SuperProf 2023, una sucesión se suele expresar entre llaves o entre paréntesis. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio cualquier otro conjunto de números. Los números son los números enteros, los números son los números enteros que usamos para contar y ordenar. Los números naturales, ahí faltó agregarle. Los números naturales son los números enteros que usamos para contar y ordenar objetos, comenzando desde el 1 o 0, según la convención, y continuando hasta el infinito. Son los números positivos y no incluyen fracciones decimales ni números negativos. Dicho conjunto se le denota normalmente con la letra N. Podemos construir una sucesión mediante una fórmula en la que conozcamos el valor de AN, siempre y cuando sigamos la regla de que N es cualquier número entero. Así podemos explicar que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. A estas sucesiones también se les denomina o se les conoce como progresiones. Ejemplo de construcción de sucesiones. El segundo término se obtiene después de sumarle 6 al primero. Después al segundo se le suma 6 y así sucesivamente. Como se observa en la palabra sucesivamente, nos indica una generalidad dentro de la resolución de esta sucesión. Por lo tanto, resulta que 4, 10, 16, 22, 28, 34 es una sucesión en donde se le va sumando al número anterior 6. En mi Afore decidí guardar un 10% de mi salario cada quincena, así en la primera quincena del mes de enero tendré 600 pesos, en la segunda de enero 1,200 y en la primera de febrero 1,800 y así hasta la primera quincena de noviembre. Si identificamos la regla, observamos que consiste en guardar 600 pesos durante cada una de estas quincenas. Construcción de fórmulas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Bien. Recuerden que si no hay preguntas, yo deduzco
todo se va entendiendo. Ok. De los ejemplos anteriores podemos deducir que podemos escribir cada uno de los términos de la sucesión, pero también podemos identificar a través de una fórmula algún término en específico que nos interese conocer, de tal manera que el término AN puede ser presentado en función de los términos precedentes. A partir del razonamiento matemático con sus métodos deductivo, inductivo, podemos darnos cuenta de que podemos realizar el procedimiento de manera inversa, es decir, generar una regla y a partir de la regla obtener los componentes de una sucesión. Ejemplo, determinemos la regla de que para encontrar el primer término de la sucesión se tiene que elevar este al cuadrado y aumentarle en 3 unidades, o sea, sumarle 3 al consecuente. Y luego se eleva al cuadrado y se aumenta en 3 unidades y así sucesivamente, quedando de esta manera esta fórmula. AN es igual a n al cuadrado. Bueno, ahí está mal expresado. El cuadrado debe ser como un subíndice arriba de la letra n. Más 3. Por lo tanto, seguir la regla de la sucesión, encontramos que este estará compuesto por los términos 4, 7, 12, 19,28. Es importante recordar que la letra N representa la posición de término dentro de determinada sucesión. Así, desglosando las operaciones, podemos decir que 1 por 1 más 3 es igual a 4, que es el primer término de la sucesión. 2 por 2 más 3 es igual a 7 y así, sucesivamente. Ejemplo 2. Deseamos encontrar los primeros 3 términos de la fórmula A es igual a 3n más 3, donde vamos a sustituir la n por el número de términos que deseamos encontrar. En este caso haremos 3 sustituciones, ya que buscamos encontrar los primeros 3 términos, es decir, sustituiremos 3 veces n por 1, 2 y 3. Entonces, nuestra fórmula es A igual a 3n por 3. Cuando está una letra pegada a un número, quiere decir que hay una multiplicación. Entonces, A1 es igual a 3 por 1 más 3, el resultado 6. A2 es igual a 3 por 2 más 3 es igual a 9. A3 es igual a 3 por 3 más 3 igual a 12. Así obtenemos al realizar las operaciones señaladas que los números de esta sucesión son 6, 9, 12. Y así podemos seguirnos, ¿no?, con esta secuencia, con esta sucesión de operaciones de acuerdo a la fórmula que en principio se nos presenta. Hay una excepción a esta regla. Existen sucesiones que no tienen regla general, por ejemplo, la sucesión de números primos, ya que la cualidad que los caracteriza es que solo se pueden dividir entre sí mismos o entre uno. Estos son la sucesión de números primos. Los tipos de sucesiones, de acuerdo con sus características, podemos clasificarlas con algunos ejemplos. Sucesiones crecientes
cuando cada término es mayor o igual que el anterior. 2, 4, 6, 7, 8. Es una sucesión creciente. La sucesión decreciente es inversa cuando cada término de la sucesión es menor que el anterior. 20, 19, 18, 17. Sucesiones constantes cuando todos sus términos son iguales. 3,3,3, etc. Lo cual nos permite deducir que si una sucesión tiene una característica que la distinga, podemos clasificarla a partir de esa cualidad. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. A ver. Una serie es la suma de los términos de determinada sucesión y se simboliza con Sn. Si n es un número entero positivo y la sucesión es A1, A2, A3, A4 y se simboliza con AN. Entonces se tiene que S1 es igual a A1. S2 es igual a 1 más A2. S3 es igual a 1 más A2 más A3. Y entonces, como generalidad, Sn sería A1 más A2 más A3 hasta llegar a una generalidad que sería representada con AN. Ejemplo, encuentra la suma en los tres S3 primeros términos de la sucesión. A es igual a 3n menos 9. Entonces, A1 es igual a 3,1 menos 9. Es igual a menos 6. A2 es igual, bueno, ahí los subíndices deben estar menores, los pusieron del mismo tamaño que el 3, pero sería 3 subíndice 2 menos 9 es igual a menos 3. O sea, el resultado es negativo. A3 es igual a 3 subíndice 3 menos 9 es igual a 0. Por lo tanto, si S3 es igual a A1 más A2 más A3, la suma de 3 es igual a menos 3 más 9. Y el resultado es menos 9. Esto nos lleva a la regla de los signos, que nos dice que cuando se suman dos cantidades con signo negativo, se suman y el signo permanece, el signo negativo. En este caso tenemos una suma parcial de los tres primeros términos de la serie. Aplicaciones prácticas a la administración y el comercio. Identificar patrones dentro de la administración y el comercio nos puede ayudar de manera muy simple a darnos una idea clara de la situación en la que se encuentra nuestra organización respecto a alguna variable y con ello prever o tener una aproximación acerca del futuro. Por ejemplo, supongamos que en los 5 años anteriores el nivel de producción de un taller artesanal fue de, y se enlistan los años, de 2018 hasta llegar al 2022. Y las piezas producidas en 2018 fueron 100, en 2019
110, en 2020 120, en 2021 130, en 2022 140. Entonces, en el año 2023, ¿cuáles serían las piezas producidas? Entonces, si observamos con atención el comportamiento del nivel de producción, podemos darnos cuenta de que existe un patrón. Es el crecimiento constante en el nivel de producción de 10 unidades adicionales cada año. Si las condiciones permanecen constantes, podemos pronosticar la cantidad de unidades producidas para el año 2023. Al observar el patrón, podríamos inferir que esperaríamos una producción de 150 unidades. Si quisiéramos expresar esta regla desde un lenguaje matemático, tendríamos que decir que, y tenemos aquí el listado, entonces 10n más 90 sería la generalidad o la fórmula. Entonces 10 subíndice 1, o sea, la primera operación, más 90 son 100. 10 subíndice 2 más 90 son 110, y así vamos conformándolo. Pero creo que alguien quiere entrar. Adriana, adelante. Profesor, disculpe, no tengo cámara en este momento, pero quería preguntarle de dónde salió la cantidad de 90 para sumar a los subíndices. A ver. Ok. Sí, es la cantidad, bueno, no está puesta en el año 2018, pero es con la que arranca la producción, y de ahí ya se empieza a generar que el patrón sería de 10 piezas por año. Sí, sí tienes razón, faltó ubicar que es la cantidad con que se inicia esta producción. No sé si te quedó claro. Sí, profesor, muchas gracias. Y de ahí, pues entonces, parte el uso de la fórmula para saber que el patrón se va repitiendo cada año. Muy bien. Lo que acaba de hacer su compañera es una observación directa al patrón, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí vamos a poder nosotros siempre deducir algo para descubrir estas secuencias. ¿Cómo se desprende del ejemplo anterior la utilidad de trabajar sucesiones dentro de la administración y el comercio? Consiste en generar siempre un modelo en el cual se reduzcan las variables presentes en la realidad de tal manera que podamos analizar algunas de ellas. En este caso, las piezas producidas en el taller, de tal manera que si las condiciones permanecen constantes, podemos pronosticar la cantidad de insumos requeridos y la posibilidad de calcular nuestra producción para el año 2023, y con ello seguir incrementando nuestra producción y beneficios. Es importante tomar en cuenta que esto será posible si y solo si las demás variables permanecen constantes. Es importante tomar en cuenta que esto será posible si y solo si las demás variables permanecen constantes. Para esta condición se usa una locución latina denominada ceteris paribus, es un latinismo, que precisamente hace referencia a que las demás condiciones permanecen iguales.
Sabemos que esto es difícil que suceda en la realidad, sin embargo, nos permite acercarnos a esta realidad a través de un modelo de carácter matemático que será muy útil en la toma de decisiones para la solución de problemas y situaciones en el ámbito administrativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor, gracias. Ok. Son las referencias. Voy a dejar de compartir y vamos a ver sobre las actividades, cuáles serían las escalas de evaluación. Como anuncio o aviso, sé que me han mandado sus actividades, todavía no las reviso, pero van a tener estas revisiones a más tardar este fin de semana. Bueno, esta es la escala de evaluación para... Son dos actividades las que tienen que realizar. Uno es la tarea auténtica y otra es la intervención en el foro de fortalecimiento. En cuanto a la tarea auténtica, voy a irme a el detalle. Así para conseguir 3 puntos dentro del criterio de evaluación razonamiento matemático es que resuelve problemas de manera precisa, aplicando conceptos matemáticos avanzados y demostrando un pensamiento crítico. Criterio de evaluación 2, manejo conceptual, domina los conceptos clave, los explica con claridad y los aplica de manera efectiva. Criterio de evaluación 3 es la argumentación. Presenta argumentos sólidos, bien estructurados y respaldados con evidencia o ejemplos. Criterio de evaluación 4, comunicación escrita. Expresa ideas de manera clara, organizada y con un lenguaje preciso y formal. Como ven, todos estos criterios no solamente son para una tarea, sino es una proyección al campo en donde ustedes se van a desarrollar profesionalmente. Así es que, si observan, van enfocados, entre otras cosas, a ese futuro camino que ustedes están a punto de entrar, o si no es que ya algunos de ustedes ya están inmersos. Bueno, vamos a ver la siguiente. Permítanme. Esta es la escala de evaluación para el foro reforzador. Y entonces me voy al detalle para estos criterios de evaluación. El número 1 es participación activa. Participa en todas las etapas del foro,
respuestas iniciales y retroalimentación a compañeros de manera constante y constructiva. Harold, adelante, Harold. ¿Quieres, por favor, abrir tu cámara, Harold? No te escuchamos, Harold. Bueno, seguimos en lo que su compañero se prepara. Estamos en el criterio de evaluación calidad del contenido. Las respuestas son profundas, claras y bien fundamentadas, con ejemplos concretos y referencias académicas. Criterio de evaluación 3, aplicación práctica. Relaciona los conceptos con ejemplos concretos de administración y comercio de manera clara y efectiva. Criterio 4, uso de series y patrones. Explica de manera clara y precisa cómo las series y patrones impactan en la resolución de problemas. Criterio de evaluación 5, claridad y organización. Expresa sus ideas de manera clara, ordenada y con un lenguaje preciso y formal. Como dato adicional, les compartí 2 ligas de YouTube. No sé si ya las vieron. Están al principio en los mensajes. ¿Sí las pueden ver? Son grabaciones sobre el tema para que ustedes puedan un poquito ampliar precisamente con respecto a estos temas que estamos viendo de las sucesiones. Profe, no, a mí no me aparecen los videos que mandó aquí. Ah, ok. A ver, entonces permítanme. A ver si ya los pueden ver. Sí, ya aparece el profe, gracias. Bueno, son 2 videitos en donde se pueden revisar nada más para ampliar un poco o reforzar los conceptos que acabamos de ver. Incluso pueden invitar a sus sobrinos o sus hijos
es de Walt Disney y está interesante. Bueno, las personas que entraron después de que ya había iniciado la sesión, ¿me pueden decir sus nombres para pase de lista? Adriana Bernice Mesa Verdi. Adriana Berenice, ¿qué, perdón? Mesa Verdi. Mesa Verdi, ok. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más entró ya cuando había iniciado la sesión? Hola, buenas tardes, profesor Antonio Araujo Espinosa. Antonio, ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, algo que sí es importante aclarar, algunas personas, como yo indiqué en sus segundos intentos de las actividades, me las han estado mandando a mi correo, pero me dice la jefatura que se entreguen en en el espacio de la plataforma para que sean tomadas en cuenta. Entonces, por favor, ya no me manden ninguna actividad a mi correo, sino que usen la plataforma, aunque sea el segundo intento. Lo que sí, para cualquier duda, aclaración, usen el foro de dudas o a mi correo personalmente. Estoy atento a sus comentarios o dudas. Profe, sí, yo tengo una duda. No entendí qué tenemos que hacer de la tarea auténtica. La tarea auténtica, ¿no entendiste algo en particular? No, es que ya no entendí qué es lo que vamos a entregar. Ajá. Bueno, son dos actividades las que hay que realizar en este módulo 3. Uno es llamado tarea auténtica y otro es el foro de reforzamiento. La tarea auténtica, bueno, no tengo ahorita para presentárselas, pero se las voy a leer. Las indicaciones son: revisa detenidamente el contenido del módulo 3, revisa con atención la información que se te propone, imagina que te encuentras en tu oficina, solicitas una información respecto al número de trabajadores administrativos dentro del gobierno federal en México. Tu secretaria te dice que obtuvo los siguientes datos, te entrega la siguiente tabla. Es importante que ubiquemos el contexto de la austeridad republicana que se ha venido trabajando en el gobierno federal. Así que te muestran una tabla con algunas cantidades sobre las plazas administrativas, perdón, de este gobierno federal. Y en cada año te dicen, por ejemplo, que en el 2023 no hay. En el 2021 son 1.406.560. Y así te muestran las cantidades hasta el 2022. Dice el siguiente paso: ordena esta información, identifica el patrón de la sucesión, proyecta los términos sexto y décimo de la sucesión aplicando el principio de ceteris paribus que acabamos de mencionar. Redacta un breve reporte de una cuartilla donde ofrezcas una explicación a los resultados obtenidos. En un encabezado coloca tus datos de identificación. Esto es tu nombre completo, tu grupo, por lo menos.
Guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura, aquí te la muestran, y sube tu archivo en el espacio correspondiente. Ten presente que tu actividad la deberás subir en un formato PDF con un peso máximo de un megabyte. ¿Ok? Pero tienes que Va. leerlo, por favor, y particularmente, pues, el contenido del módulo 3 que hemos estado repasando ahorita. Ok, sí, ya quedó claro, gracias. Ok, Iván. ¿Alguien más? Profesor, ¿esta tarea también se va a entregar el miércoles o será el domingo? Sí, por favor. Bueno, como habíamos especificado que como día último sería el miércoles, pero si la pueden ir entregando antes, está bien. Bueno, compañeros, si no hay otra pregunta, les deseo el éxito a estas actividades del módulo 3 y estoy a la orden en el foro de dudas en donde ustedes pueden manifestar sus preguntas y eso también ayuda a retroalimentar a todo el grupo, porque probablemente y muy seguramente alguna duda que ustedes tengan probablemente les ayude a sus compañeros. O si no, si gustan ustedes, a mi correo lo pueden hacer. Muchas gracias. No entendí, Adriana. No, me refería a que está todo entendido, profe. Ok. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Iván. profesor. Hasta luego. Hasta luego. O sea, para